Yo soy Priscila Arias, también conocida como La Fashionista. En los últimos meses, el nombre de La Fashionista empezó a aparecer una y otra vez en conversaciones, clips, opiniones encontradas y debates que parecían no tener fin. Sí soy víctima de un sistema de discriminación que se llama gordofobia. Tiene mucho valor ver a otras bloggers, ver a las modelos plus size que nos ayudan a darnos cuenta que la belleza no viene solamente en una sola forma. Para algunas personas, su figura representa un discurso necesario sobre el cuerpo, la moda y la aceptación. La gordofobia es un sistema de discriminación que rechaza a las personas gordas nada más por ser gordas. Yo lo que quería era no ser gorda, para no dar horror, asco, para no ser desagradable. Para otras se convirtió en un punto de choque, de incomodidad o de crítica constante. Querer bajar de peso para recuperar la movilidad de poderte amarrar las agujetas te va a meter en muchos más pedos de los que te mete el decir, ¿cómo mi cuerpo como es? Desde la resignación de, bueno, ya ni modo. Ninguno de mis pantalones me están quedando. Cuando Pris me dijo, ¿y por qué no compras otros pantalones si la ropa está hecha para que te quepa a ti, no tu cuerpo en la ropa? Creo que no regresa el nutriólogo, güey. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la salud, con lo que vienen a joderme. No me digas que por salud. Supe que existía la resistencia a la insulina porque me la diagnosticaron. Y en medio de todo eso, su nombre dejó de ser solo el de una creadora de contenido para transformarse en algo más grande. Un símbolo cargado de expectativas, emociones y proyecciones ajenas. Ustedes están violentándome, ustedes están participando en destruir mi salud mental. Story time de cómo la fashionista me llamó gordofóbica por este maniquí de acá. De cuando la fashionista me ninguneó en una pasarela. O sea, a mí me dijo una vez, si bajo de peso, dejo de ser la fashionista. Y acuérdate que la fashionista es un personaje. Que a ella no le importaba lo que tuviera que hacer para llegar a donde quiera llegar, pasando por quien fuera. Esta es la historia de Priscila, la fashionista. Nunca te arrepientas de ser valiente y de hacer algo por ti. Mal de amores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, espero que estén muy bien. Y antes de comenzar con el video de hoy, es importante dejar un mensaje muy claro. Este video no es una funa, no es un ataque ni un intento de aprovechar el momento para generar más odio. Tampoco es un video para absolver responsabilidades, ni justificar conductas que han sido señaladas y cuestionadas por muchas personas. Este es un documental analítico que busca hablar desde el contexto, no desde la superioridad moral, sino desde la comprensión humana. A lo largo de este video vamos a recorrer la vida de la fashionista de forma cronológica. Vamos a señalar incongruencias, sí, pero con el objetivo de entenderlas, porque solo cuando vemos el origen de una conducta podemos ver la historia más allá. Y antes de empezar, muchas gracias al patrocinador del video de hoy, CyberGhost VPN. Si alguna vez has dudado al conectarte a una red Wi-Fi pública por miedo a que alguien pueda robar tus datos, CyberGhost VPN es uno de los mejores servicios que se encargará de encriptar tu información y te ayudará a proteger tu privacidad digital cada que navegas por internet. Solo necesitas seleccionar una de sus más de 100 ubicaciones antes de navegar para cifrar y redirigir todo tu tráfico a través de sus servidores seguros. De esta manera nadie podrá ver tu actividad en línea. CyberGhost VPN cuenta con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y es uno de los servicios más recomendados en el mercado. Además tiene una calificación de excelencia en Trustpilot con más de 20,000 reseñas. Con CyberGhost VPN todo tu tráfico será encriptado y tu IP estará oculta, manteniéndote totalmente protegido. Además puedes usarlo hasta en 7 dispositivos al mismo tiempo, por ejemplo en tu celular, en tu tablet, tu computadora, etc. Con CyberGhost también podrás desbloquear catálogos de más de 40 plataformas como Netflix, Amazon Prime y muchas más, accediendo a contenido exclusivo de otros países de 45 días, junto con un descuento del 83% y 4 meses gratis si utilizas el enlace en la descripción. Así que si buscas protegerte de forma segura, haz clic en el enlace y comienza a hacerlo con CyberGhost VPN. Y para entender a la persona que hoy vemos en redes, tenemos que ir más allá, a cuando todavía no había seguidores, ni polémicas, ni discursos. La fashionista, cuyo nombre real es Priscila Arias, nació el 7 de mayo de 1989 en Ciudad de México. Es la mayor de 4 hermanas, Sandra, Claudia, Dafne y Lynette, quienes han llegado a aparecer ocasionalmente junto a ella en sus videos. Son mis hermanas y son 5. Yo soy Sandra, tengo 28 años. Yo soy Claudia y tengo 23 años. Yo soy Dafne y tengo 13 años. Yo soy Lynette y tengo 9 años. Y aunque Priscila describe que vivió una infancia normal, desde muy niña y durante casi toda su vida, ha contado que su cuerpo y su peso siempre han sido el tema central en su vida. Y no como algo neutral, sino como un punto constante de observación y juicios. Desde que nací. O sea, yo fui una bebé de 3,8 kilos, entonces fui una bebé grande. Mis proporciones siempre fueron mayores que las del resto de mis hermanas, de mis primas, de mi entorno, de mis amigas. Los constantes comentarios que Priscila recibía sobre su cuerpo la llevaron a cuestionarle a su mamá si existió algún
un tipo de alimentación distinta con ella, ya que no tenía la misma talla que sus hermanas. Y yo me acuerdo que pues no hacía yo algo diferente, y de hecho lo platiqué con mi mamá como muchos años después. Yo le decía, ¿qué me dabas de comer distinto? ¿No? Porque a lo mejor es un tema de, bueno, pues es que la niña se sentaba a comer sin final. No, güey. Mi mamá dice, realmente era mi frustración, más bien el saber de dónde, que estaba yo haciendo mal también como madre, porque nunca te di nada de comer distinto a tus hermanas. Y entonces cuando hubo un señalamiento hacia mi cuerpo de tú eres diferente o estás mal, ¿por qué? Entonces ahí es donde empecé a conocer lo que era la vergüenza, el señalamiento, el que a lo mejor me escogieron al último. En diferentes espacios ha mencionado haber vivido burlas, rechazo y experiencias de discriminación relacionadas con su peso, tanto en contextos sociales como personales. Era, por ejemplo, el grupo de baile de la escuela era como, no, Pris, tú sí vas atrás, porque era gorda. Entonces cuando yo notaba esa distinción por mi cuerpo, me desanimaba un chingo a hacer la actividad. Ya una gorda no calificaba para ser la bonita, la linda, la amiguera, o sea, siempre sentí ese rechazo. Ya veo que mis amiguitas empiezan a tener novios y yo nunca le he gustado a nadie. Esto llevó a Priscila a comenzar a hacer dietas para bajar de peso desde los 9 años de edad. Mi primer dieta la hice a los 9 años, pero creo que me empecé a dar cuenta de que era diferente y estaba mal un poquito antes. Y entonces agarra a mi hermana, que en su momento tenía 5 años, yo tenía 7, y a mi hermana que era flaquita, y le decía, no vayas a comer, porque si comes te vas a poner gordita como tu hermana, y las flaquitas somos las bonitas. Y nos dice eso, y entonces fue cuando sentí el... Ay, entonces mi hermana dejó de comer. Empezar dietas desde tan pequeña habla de un nivel de rechazo corporal muy fuerte, no de disciplina ni de cuidado, sino de un mensaje que se repite una y otra vez. Así como eres, no está bien. Y cuando una niña recibe este mensaje, no lo cuestiona, lo internaliza. Aprende que su cuerpo es un problema que debe resolverse para poder ser aceptada. Porque yo lo que quería era no ser gorda, para no dar horror, asco, para no ser desagradable. Entonces, desde ahí partimos no desde un lugar que busque algo bonito y positivo, sino desde un miedo a representar algo horrible. Este tipo de experiencias rompe muy temprano la relación natural con el cuerpo. La comida deja de ser solo comida y el cuerpo deja de ser solo un cuerpo. Se vuelve algo que hay que controlar, observar y corregir. Y cuando eso ocurre tan pronto, la vergüenza se instala antes que la autoestima. Y así fue como pasaría casi 20 años probando dietas continuamente. Empiezo normalizando el, ok, pues simplemente este es un estilo de vida y así tengo que estar y así estaré hasta que logre tener el peso ideal. 2 décadas estuve a dieta. Vivir tanto tiempo a dieta no necesariamente significa vivir en salud. Quizá en el caso de Priscila significó vivir en espera de que cuando el cuerpo cambie, entonces llegará la calma, la aceptación y la tranquilidad. Pero cuando ese cambio no ocurrió, entonces apareció la frustración. Pues mi mamá estaba muy pendiente de que, oye, tus porciones, o si íbamos a una reunión familiar, dependiendo de la dieta en la que estuviera. Entonces hice todo, ¿no? O sea, empecé yendo con nutriólogo, balines, malteadas, pero pues, o sea, así de que llegaba una reunión familiar y no, pues no va a desayunar porque le toca su malteada, ¿no? No voy a comer con todos los demás o lo mismo que todos los demás porque empieza a ver esas diferencias. No encuentro nada positivo en eso. Por un lado se puede ver el deseo profundo de ser aceptada tal como es, pero por el otro existe la sensación constante de que solamente será amada si ella cambia. Y esa contradicción no se resuelve fácilmente, se arrastra. Y muchas veces esto se convierte en enojo, en rabia o en una necesidad intensa de defenderse constantemente. Entonces pasé por una etapa de cierto enojo, cierta rabia. Y este recorrido explica por qué en algún punto su discurso cambia. Pasar de intentar modificar su cuerpo durante años a decidir que el cuerpo no necesita cambiar puede ser una forma de protección. 20 años a dieta también pueden generar una relación conflictiva con la autoridad. Con el tiempo, cualquier voz externa, nutriólogos, médicos, especialistas, etc., pueden empezar a sentirse como la repetición del mismo mensaje de siempre. Tienes que cambiar. Y es que esto no convierte automáticamente toda recomendación en violencia, pero sí ayuda a entender por qué las críticas a su cuerpo o los consejos médicos no se reciben desde la neutralidad, sino desde la historia acumulada de frustración y fracaso. En la preparatoria, Priscila cuenta que por primera vez sintió que le gustaba a alguien, un chico que la miraba y le hacía sentir por fin deseada. Para alguien que ha crecido con rechazo corporal constante, eso no es algo pequeño, es la confirmación de que tal vez no todo está perdido, de que quizás sí puede gustarle a alguien sin tener que cambiar. Ella también se sentía atraída por él, hasta que un día el chico le confesó que le gustaba, pero que no podía estar con ella por gorda. No me dejaba de mirar toda la clase, entonces yo decía, wow, ok, le gustó a alguien, qué cosa tan maravillosa, porque él también me gusta. Un día en una borrachera me confiesa que me encantas, pero es una persona gorda, o sea, es una mujer gorda. Y lo más fuerte de esta situación no es solo el rechazo, sino el detalle que ella misma menciona. Él también era una persona gorda. O sea, él también era gordo. Como a él no le hacían tanto bullying, por eso ya se había acostumbrado a ser como el payaso del grupo. Y sí me gustas, pero atrás.
en la peda. Nunca lo voy a reconocer frente a mis amigos. Y es que entender que incluso alguien que comparte tu misma experiencia pueda rechazarte, te da la idea de que ni siquiera los iguales te aceptan. Además, el hecho de que él también fuera de talla grande habla de algo muy común y poco dicho: la internalización del rechazo. Muchas personas que han sido discriminadas por su cuerpo terminan aceptando las mismas reglas que los lastimaron. Repiten el mismo juicio, pero ahora dirigidos a otros similares o a sí mismos. Después de ese rechazo, ella dice que aún así intentó negociar el vínculo. Ella le dijo que no importaba si no podían ser novios de verdad, que podían verse a escondidas y ser algo solo de borracheras. Y esto nos habla que estaba dispuesta a reducirse con tal de no perder la posibilidad de ser querida. Entonces yo decía, no me importa. No me importa aunque sea en la peda atrás, pero por favor quiéreme. Lo que ella relata después es aún más grave. En una de esas borracheras, él se aprovecharía de ella. Y lo que pasa es que este güey tan se volvió de peda que en una peda de mí. Y en la parte de atrás de mi coche él hizo lo que quiso conmigo y además me fueron a botar a mi casa, güey. Y yo no me acordaba de nada porque estaba tomando pastillas para bajar de peso y se cruzaron con el alcohol y me puse muy mal. Y llevaba 1 o 2 chelas. O sea, en realidad no estaba tomando mucho, pero por las putas pastillas para bajar de peso, para gustarle a ese pendejo. Y cuando yo llegué con él, me dijo como, no, los caballeros no tenemos memoria. Esto no pasó. Pues el alcohol es la disculpa de los hombres y la culpa de las mujeres, ¿no? Cuando Priscila cumplió 18 años, se embarazó de un novio que tenía en esa época. Él tenía su misma edad y ella narra que era una mala persona que abusaba psicológicamente de ella. Y cuenta que aunque en un principio lo vio como algo positivo, al final decidió no tener al bebé. Que yo tuve un novio pésimo porque, una vez más, eres una persona sin autoestima, ¿ok? Y tú solo estás buscando a alguien que te apruebe. Entonces el primero que te aplaude, dices, no mames, de aquí soy. Pues me embarazo del carnal. Entonces aborté porque yo no podía decirle al carnal que no, o que usáramos condón, o que tal y tal, porque yo decía, se me va a ir, porque nadie más me va a querer como él me va a querer. Mucho derivado también de lo que él me decía, ¿no? Y aquí es clave detenerse en algo que ella misma dice, que simplemente no podía decir que no. Y no porque no supiera que era lo correcto, sino porque tenía un miedo mucho más grande, que él se fuera. Y esto puede venir del sentimiento de rechazo con el que venía cargando desde niña. Y nos puede hablar de una autoestima construida desde la carencia, no desde la elección. No se quedó porque la relación fuera buena, se quedó porque creyó que era a lo único que podía aspirar. Priscila también ha compartido que su padre es narcisista. Mi papá es narcisista y lo supe hace 1 año. Entonces está como todo el tiempo pensando que los demás están pensando en él, sea para bien o para mal. No mames, piensan que seguramente todo lo que está haciendo es para joderme a mí de alguna manera, claro, porque con eso me vas a sentir. Entonces está todo el tiempo así. Aprendí desde chiquitina a adelantarme, a pensar los posibles escenarios que estaba pensando mi papá para no incomodarle. Porque si se enojaba, toda la magia se iba a tronar y entonces iba a ser mi culpa por no haber previsto que él necesitaba que yo cambiara la música, que le pidiera al mesero que no trajera o que trajera algo. Eran detalles absurdos. Y ella aquí dice algo muy importante, que desde niña aprendió a adelantarse, a leer el ambiente, a imaginar qué estaba pasando con su papá para no incomodarlo o hacerlo enojar. Y cuando creces o convives por mucho tiempo con alguien con estas características, aprendes que cualquier detalle, por mínimo que sea, puede detonar un conflicto mucho más grave. Y entonces se entra en un estado de hipervigilancia constante, es decir, viviendo siempre atento, alerta, anticipando escenarios y tratando de evitar el enojo del otro. Y cuando creces con alguien que necesita que todo esté a su servicio, aprendes que el amor se mantiene complaciendo al otro, que el afecto se conserva solamente si obedeces, que tu lugar depende de qué tan bien leas y satisfagas las necesidades del otro. Y creo que este aprendizaje explica mucho de lo que veremos después en su vida, como la dificultad para tolerar el desacuerdo, la necesidad de anticiparse a reacciones ajenas y al mismo tiempo el cansancio profundo de vivir así. Finalmente, y en años recientes, Priscila decidió alejarse por completo de su papá. De todas sus exigencias, de todas sus manipulaciones, de todos sus chantajes, hasta que lo mejor que pudo haber hecho fue decir, te vas ya, por fin, contacto cero. Todos estos ataques y situaciones constantes orillaron a Priscila a dejar la escuela y a cambiar sus metas personales. Tantas pinches trabas y problemas y situaciones en las que me vi envuelta, que me marcaron y que cambiaron mi vida porque yo ya no quería regresar a la escuela. Dejé la preparatoria. O sea, mi vida cambió. Cuenta también que llegó incluso a odiarse a sí misma por su cuerpo. Que mi cuerpo fue la razón por la cual me odié y me odié tanto que me hice daño. Claro, tenía conductas también, yo me a los cigarros y hacía cosas espantosas con mi cuerpo y intenté
o sea, dejaba de comer y todo eso. Y pienso que esto nos explica mucho. Y ojo, no lo justifica todo, pero sí da mucho contexto. Nos habla de una persona que posiblemente no llegó al body positive desde la comodidad, sino desde el agotamiento de sentirse insuficiente o de sentirse rechazada durante casi toda su vida. Y fue así como Priscila decidió convertir su dolor y experiencia personal en una forma de conectar con el público, y fue así como nacería La Fashionista. Y mucho viene el body positive y el amor propio y esta teoría de que la autoestima es lo que te va a rescatar y lo que te va a cambiar la vida. Qué fuerte que nadie nos ha dicho, quiérete como eres, acéptate como eres. Vámonos recio con el body positive, vámonos recio con promover el amor propio. La Fashionista se creó por eso. Dije, ya, esto tiene que cambiar. Y creo que todo lo que hemos visto sobre Priscila es clave para entender por qué el body positive no fue solo un mensaje, sino también fue un tipo de refugio y de resignificar años de dolor. Una manera de decir que por fin su cuerpo no tenía que cumplir estándares para merecer respeto. Y a veces cuando una causa nace desde una herida tan profunda, es fácil que se vuelva intensa, rígida y difícil de cuestionar. Cuando Priscila empezó a hablar de body positive y gordofobia, lo hizo desde la experiencia de años de rechazo, de sentirse fuera de lugar y de crecer pensando que su cuerpo era un problema. Y personalmente pienso que su mensaje en ese momento era muy importante y hasta necesario, porque al final todos esos temas nos han llegado a afectar a todos, y me incluyo. Todos o la gran mayoría hemos hecho comentarios gordofóbicos, hemos hecho chistes y nos hemos burlado del cuerpo de las personas, o incluso nos ha llegado a afectar el peso de nuestros cuerpos con tal de cumplir estándares. Así que pienso que esos mensajes ayudan a generar mucha conciencia y a informar sobre el tema. Pero creo que es importante diferenciar este momento del resto de la historia. El body positive no era algo negativo, en realidad era una herramienta que ayudó a muchas personas, incluida ella, a reconstruir su relación con su cuerpo de una forma menos dura. La gordofobia es un sistema de discriminación que rechaza a las personas gordas nada más por ser gordas. ¿Cuáles son las necesidades que estás evadiendo por miedo a engordar? Cuando el mensaje de Priscila empieza a crecer, también lo hace su presencia en redes. Además comenzaría a hacer contenido sobre maquillaje y looks para tallas grandes, lo cual le dio todavía más visibilidad. Y en este punto de la historia ocurre un cambio importante para muchos. Mucha gente comenzó a percibir que su mensaje dejó de ser solo algo que Priscila cuenta desde su experiencia y comenzó a convertirse en algo que la define por completo. De pronto las opiniones distintas ya no se percibían como ideas diferentes, sino que parecía que ella los recibía como ataques personales. Y para algunos, Priscila comenzaría a llevar su mensaje a un extremo peligroso. Poco a poco su forma de pensar se volvió más rígida. Empieza a aparecer una visión de todo o nada. Si estás de acuerdo, estás conmigo, y si no, estás en mi contra. Y me decían, no mames, ya estás bajando mucho de peso y al rato va a ser la fitsionista en lugar de la fatsionista, ¿no? Y decía, chale, o sea, estoy perdiendo un poco mi identidad. Es una chingadera. Es una chingadera. O sea, definitivamente el speech de deberías bajar de peso, te lo digo por salud, es una puta mierda. Hay faccionistas que me voltean bandera y me dicen, antes tu contenido era positivo. Y aquí se juntan varias cosas. Por un lado, una necesidad muy grande de controlar lo que se dice, lo que se piensa y lo que se cuestiona. Este cambio no se da de golpe, se fue dando poco a poco, en especial cuando cuestionar ya no se siente como diálogo, sino como amenaza o ataque directo a ella. A partir de ese punto comienzan a aparecer las polémicas públicas alrededor de la fashionista. Uno de sus primeros conflictos apareció en el ámbito laboral. Exempleadas de ella han mencionado públicamente malos tratos, dinámicas tóxicas y relaciones difíciles. Y más allá de quién tenga la razón en cada caso, lo que se repite en todos es algo similar. Cuando alguien que trabaja con ella no responde como ella espera o no cumple con su visión exacta, el vínculo se rompe de manera abrupta. Uno de los casos más comentados fue el conflicto con la diseñadora Graciña Cabrera. Ella comentó que fue elegida para vestir a Priscila en un evento de pasarela. Y en este desfile estaba Priscila. Me tocó hacerle un look para ella. La primera red flag que vi, que fue que nunca me quisieron pasar las tallas de Priscila, nunca lo mandaron. El día de la prueba de vestuario tuvo toda la oportunidad de hacerme todos los ajustes de todas las prendas. El punto es que el día del desfile llegó, yo estaba muy feliz. Al final del desfile ella dijo, ¿me puedo quedar con todo? Le dije, ay, claro, te lo puedes llevar. Le dije, bueno, please, solo las tiras no te las puedes llevar porque son parte de una cadena de producción que tenemos. Como que se molestó, como que me las dio emputada. Total, que al otro día ella saca una serie de historias en Instagram hablando de todo lo mal que fue el proyecto, que nadie estaba preparado para ella, para su ser. Habló de que yo le puse un body donde ella dice que yo le hacía ver que no tiene cuello, que yo no sabía diseñar para gordas
porque yo no era realmente gorda y ella fue una grosera con nosotras, con todas las personas que trabajamos atrás. Esta foto es del día del fitting. Esta foto es ya del día del desfile. Digo, la verdad es que yo estaba intentando como decir, a ver, vengo por la anécdota, por la experiencia, vamos a hacerlo, no vamos a cuestionarlo mucho. Pero la realidad es que mi outfit me cortaba mucho, güey. O sea, me cortaban en franjas horizontales. Me sacaba la papada más. Me ponen un smokey ahí aquí. Me hace ver el ojo más encapotado. Desde mis años siendo fashion blogger, yo hubiera hecho otra cosa. Ah, pero ese día no dijo absolutamente nada. Y si realmente no le había gustado el look y si no le había gustado nada de lo que se había hecho ese día, ¿por qué se lo llevó? El proyecto terminó envuelto en acusaciones mutuas y evidentes tensiones, y en realidad no es solo el conflicto en sí. Lo que llamó la atención es cómo se manejó, la ruptura total cuando las cosas no salen como ella considera correcto, lo cual puede sonar mucho a lo que Priscila contó que vivía con su papá. Mi papá es narcisista. Piensan que todo lo que está haciendo es para joderme a mí, a adelantarme, a pensar los posibles escenarios que estaba pensando mi papá para no incomodarle, porque si se enojaba, toda la magia se iba a tronar. También hubo un problema con la dueña de un bazar con la que colaboró, y en este caso se repite el mismo patrón, una relación que comienza trabajando juntas y termina en confrontación cuando aparecen desacuerdos o cuando existen diferencias en la forma de trabajar. La fashionista me llamó gordofóbica por este maniquí de acá. Yo le mando un mensaje a Priscila y le digo como, hola, me llamo Dani, soy dueña de esta marca, me gustaría enviarte ropa porque pues nosotros manejamos hasta la talla 4XL. Cuando me respondió, su respuesta fue, ¿por qué tu maniquí no es talla grande? Y me dijo que no importaba que yo incluyera tallas grandes, que si el maniquí en la página no era talla grande, entonces no servía. Me dijo incluso que era gordofóbico. Dije que sí iba a comprar ese maniquí para poder trabajar con ella y después ya no me contestó. En el terreno personal, las rupturas con amistades cercanas también se hicieron públicas. Uno de los casos más claros es el de su ex amiga Are Molina. Ella cuenta que su relación con Priscila empezó como una colaboración profesional dentro del movimiento Curvy. El problema empieza cuando el proyecto de ambas crece de verdad. Llegaron marcas grandes, eventos, medios, dinero y exposición. Según Are, Priscila comenzó a ponerse incómoda con la idea de sumar a más personas, como si Priscila quisiera seguir siendo la cara principal del proyecto. Después cuenta que Priscila entra a un proyecto grande en televisión y decide salirse de la alianza. Dice que ya no tiene tiempo, pero para Are fue como si la hiciera a un lado. Y no solamente eso, al irse Priscila, todo el grupo de trabajo se disolvió. Poco a poco comenzarían las discusiones entre ellas, y fue entonces cuando se dio cuenta que Priscila la había bloqueado de todos lados y decidió, según Are, quedarse con la gente que tenía más fama. Y nuevamente este relato encaja con el patrón que hemos venido viendo. Cuando alguien la cuestiona, la respuesta no suele ser el diálogo, sino el corte o el bloqueo total. En su cuenta de Instagram, Are Molina reunió otros testimonios. Priscila había fundado para ese entonces una agencia de modelos curvy, donde se comprometía a hacerle su book a las modelos y darles trabajo con distintas marcas y empresas. Uno de los testimonios que aparece es el de una chica llamada Curvy Guru. Yo empecé con ella creo que a principios del 2019. Para empezar, me hizo hacer un curso que me cobraron como 3,500 pesos, 4,000 pesos, si no me recuerdo. Luego te hacen hacer un book, que creo que el book me cobró como 5,500, 6,000, algo así. Pues bueno, o sea, al final no nos dio nada de chamba. O sea, bueno, a mí me dio unas llamadas con Liverpool, pero nada más. Yo creo que sí invertimos fácil, pues entre 10 y 15,000 pesos. Y eso que pues yo fui de las 2 o 3 modelos que se quedaron con lo de Liverpool. Pero realmente pues nadie más tuvo trabajo y pues ella le sacó una la nota número 2. Y a mí me contactaron directamente por Instagram, que hacían pasarelas para ilusión, y a mí me buscaron por directo. Pues yo la verdad en ese entonces, por querer hacerlo todo bien, le pregunté a Sandy, que es la hermana de Priscila, que pues qué se hacían en estos casos, y entonces pues muy chingonas, me quitaron el contacto y me cobraron doble comisión. O sea, de los 1,800 se cobraron su 20 de comisión de agencia, y aparte a mí me quitaron el 20 de su comisión, ¿no? Entonces, o sea, me terminaron dando una porquería de pesos, y habíamos quedado a punto de vernos en la Condesa, porque íbamos a ir a Pachuca. Me cambian la dirección y me dice que iba a ser por Toreo, y yo les dije, güey, pues la neta es que a mí no me sale ir hasta Toreo, porque pues ya estoy quedándome con 800 pesos, pues el Uber hasta allá es carísimo, ¿no? Y pues no me dejaron en visto, les valió madre. Pues yo tuve que hablarle directamente al cliente, y el cliente súper lindo me fue a recoger ahí. El caso es que yo le di a ese cliente, yo terminé solucionando mis propios problemas, y me terminó cobrando doble comisión, y se terminó quedando como con el cliente, ¿no? También me acuerdo una vez que hizo un shooting, y entonces nos dijo, no, vénganse, desayunan en mi casa, las maquillo, desayunamos, y pues ya nos vamos a tomar las fotos. Y pues entonces llegamos, según pues íbamos a desayunar, ¿no? Y pues Priscila no nos ofreció nada, y no solo no nos ofreció nada, sino que le dijo a su hermana de, pues ya no, sírveme mi desayuno. Se sentó a que le sirvieran el cereal enfrente de nosotras, y ni
siquiera fue para ofrecernos un vaso de agua. También declaró que Priscila no trataba de la mejor manera a su hermana Sandy y que todas sus campañas terminaron porque las marcas tuvieron problemas con Priscila. En su casa hizo como un pequeño evento para todas las modelos nuevas y entonces Priscila empezó a chingar a su hermana Sandy, que es como su manager y la que la ayuda con todo, y empezó a burlarse de ella enfrente de todos, que se había operado la nariz y que la tenía súper aguileña y fea y que no le gustaba, y se empezó a reír así como muy culero. Pues su hermana le empezó a decir como, no hables de eso, no me gusta, y de no, sí, déjame enseñarles las fotos para que vean tu antes y tu después. Y su hermana ya se veía súper incómoda y le estaba diciendo como, no, neta no, o sea, por favor, ya te lo he pedido y no sé qué. Priscila aprovechó para enseñarnos a todas y nos enseñó cómo estaba la nariz antes de su hermana y se burló de su nariz y de su hermana. Y pues ya la última mamada que hizo fue que nos vino a decir Priscila a mí y a otra modelo que nos habían suspendido, que porque salíamos muy tiesas en las fotos y ya no les gustaba cómo salíamos. Ya mucho después me enteré que realmente habían tenido problemas con Pris, pues ya no querían trabajar con ella ni contratar a sus modelos ni tener trato con ella, ¿no? Finalmente cuenta que Priscila declaró que cerraría su agencia de modelaje, ya que todas sus modelos no estaban comprometidas ni eran profesionales, y también procedió a bloquearlas. Anunció que iba a cerrar su agencia porque todas las modelos eran unas modelos que no estaban comprometidas y que la verdad ella estaba muy enojada porque pues este negocio no había salido, pero era culpa de las modelos, que ya, ¿no? Que era su sueño, pero que como las modelos son unas pendejas, pues lo iba a cerrar, ¿no? Y ya cuando decidió cerrar su agencia, pues vi un día que ya me había bloqueado, me tiene súper bloqueada. Are también comparte el testimonio de una ex asistente de Priscila. Ella narra que era seguidora de la fashionista y que habría conseguido el trabajo como su asistente, pero que lamentablemente terminaría, en sus palabras, huyendo del trabajo a la semana. Declaró que el trabajo comenzó bien, pero que a los 3 días Priscila comenzaría a tratarla mal. Comenzaría a exigirle tareas como tender su cama, recibir sus comidas y servírselas, lavar sus trastes, darle sus medicamentos, limpiar su casa, hacer las compras, el súper, lavar la ropa, etc. Afirma que comenzó a recibir regaños por no acomodar bien las cosas, por no acomodar la comida en frascos de vidrio o por no comprarle unos simples chicles. Cuenta que había días que pasaba hasta 6 horas de trabajo sin ningún tipo de alimento, y el día en que decidió dejar el trabajo fue cuando Priscila se molestó porque su asistente tenía una cita médica. Existe otro testimonio de otra de sus ex mejores amigas. Cuando vio que empezó a bajar en chinga de peso, me dijo, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque si bajo de peso dejo de ser la fashionista. Y ella me dijo que la fashionista es un personaje. La otra fue que a ella no le importaba lo que tuviera que hacer para llegar a donde quiere llegar. O sea, pasando por quien fuera. Pero algo que llama la atención de este último testimonio es que ya no solo habla de conflictos con otras personas, sino de cómo Priscila comienza a hablar de sí misma. Ella menciona, yo no puedo adelgazar porque se acaba la fashionista. La fashionista es un personaje, o incluso la afirmación de no me importa lo que tenga que hacer o a quién tenga que pisotear para llegar a donde quiero. Y más allá de si estas frases fueron dichas exactamente así o no, lo importante es lo que representan. Una forma de verse a sí misma donde la identidad ya no es algo que se vive, sino algo que se administra. El body positive nace en teoría para liberar a las personas del odio hacia su cuerpo, no para encadenarlas a él. Pero cuando alguien dice que no puede cambiar su cuerpo porque eso acabaría con su proyecto, lo que está diciendo en el fondo es que su cuerpo se volvió una herramienta, un producto y una marca. Y creo que esto pone una pregunta sobre la mesa. ¿Hasta qué punto el mensaje sigue siendo genuino cuando el cuerpo ya no es un espacio de libertad, sino una condición para seguir siendo relevante y monetizar? Si alguien siente que ya no puede cambiar, no porque no quiera, sino porque su negocio depende de eso, entonces ya no estamos hablando solo de aceptación corporal, estamos hablando de autolimitación y de mantener una imagen por conveniencia. Y esto no significa que Priscila finja o que todo sea mentira, significa algo mucho más complejo, que el personaje se volvió más fuerte que la persona, que la imagen pública empezó a ser más importante, y cuando eso pasa, el mensaje deja de ser solo una causa y se convierte en estrategia. Y entender esto no es para atacar a Priscila, es para entender cómo alguien puede pasar de luchar por su cuerpo y enviar un mensaje positivo a convertirlo en un negocio. Y otro momento que llamó mucho la atención fue el que ocurrió dentro del podcast 6 de Copas, donde, como sabemos, Priscila participó durante mucho tiempo. En una emisión, una de las conductoras contó que había ido al nutriólogo, ya que había subido de peso, y cuenta que Priscila la regañó y le mencionó que para qué había ido a la nutrióloga si simplemente podría comprar ropa de talla más grande, por lo que la chica decidió no volver más al nutriólogo. Acababa de regresar al nutriólogo y que estaba súper feliz, y Pris, que estaba al lado de mí, me dice, ¿pero por qué regresaste al nutriólogo? Y yo, pues güey, es que no me caben mis pantalones. Pero, pues sí me dieron una bofetadilla y en silencio, cuando Pris me dijo, ¿por qué no compras otros pantalones y la ropa está hecha para que te quepa a ti, no tu cuerpo en la ropa que ya tienes? Y yo, y creo que no regresé
es el nutriólogo, güey. Y es que pareciera que la decisión personal de su amiga fue interpretada como una invalidación del discurso que Priscila representaba. Pareciera que esto revela cómo el mensaje que en un principio buscaba dar libertad empezaba a volverse restrictivo. Además de que estamos viendo una invalidación directa de la decisión de otra persona sobre su propio cuerpo. Y el problema no es ir o no ir al nutriólogo. El problema es el mensaje. No deberías querer cambiar. Cuando Priscila le dice que mejor se compre una talla de ropa más grande, le está cerrando una opción, no abriéndola. Y eso va en contra de la idea original del body positive, que justamente busca que cada persona pueda elegir sin culpa. Y cuando el discurso se pone por encima de la persona, el mensaje empieza a perder su sentido original. Y así el público comenzaría a notar cada vez más actitudes pasivo-agresivas o extremas por parte de Priscila. La escucho, fue que como un 8. Esa no era la pregunta. Pero es mi episodio y yo puedo hacer lo que yo quiera. Andamos como muy... ya se dieron cuenta. Querer bajar de peso para recuperar la movilidad de poder, pues sin tener la cangurera, poderte amarrar las agujetas, te va a meter en muchos más pedos de los que te mete el decir, tomo mi cuerpo como es. Desde la resignación de, bueno, ya ni modo. También encuentro que buscar la delgadez pues es poco sostenible, ¿no? De hecho no es hasta recomendable. Entiendo que ahora tengas miedo de ir al médico. Tienes pavor de ver tus análisis. Ya dices, no mames, porque llevo tanto tiempo lejos del sistema de salud por tanto maltrato que viví que ahora ya no me quiero acercar. ¿Qué me puede ofrecer la delgadez ahora? Nada. Ya lo hice todo. Ser gorda es un problema. La obesidad es una enfermedad. México es uno de los primeros países en obesidad infantil, ¿sí sabía? No, esto es muy irresponsable de tu parte, ¿eh? No romantices la obesidad. Esto es un problema de salud pública. Sí. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con la salud. Con lo que vienen a joderme. No me digas que por salud. Los últimos exámenes de sangre que me hice fueron como hace un año y salieron bien. Cuando por primera vez supe que existía la resistencia a la insulina porque me la diagnosticaron. Y pienso que este patrón no habla de una persona necesariamente mala, sino de alguien con una herida muy sensible a la invalidación. Y creo que esto es clave porque nos permite ver que las polémicas no nacieron al azar. Y es justamente desde aquí se puede entender por qué, más adelante, la conversación pública alrededor de ella se vuelve cada vez más tensa y polarizada. Como vimos recientemente, Priscila anunció su salida definitiva del podcast 6 de Copas, y fue uno de los momentos que más controversia generó, no solo por lo que se dijo públicamente, sino por lo que dejó ver entre líneas. Me obligo a sostener 6 de copas en mi vida. Es un proyecto que me pide más de lo que quiero dar, más de lo que puedo dar y más de lo que me da, porque no tengo tiempo para tener vida personal. Está muy cabrón. Siento que todo lo estoy tratando de meter a huevo en el mismo espacio que nos hace más grande, y tengo que ponderar todo lo que hago para ponerlo en prioridad, porque no puedo con la exigencia que necesita el proyecto, o que ha necesitado el proyecto, de tiempo, de energía, de salud, y no me da para avanzar en otras cosas que llevan mi prioridad, por ejemplo, mi salud. Estoy cansada. Ella repite varias veces la idea de que el proyecto le pide más de lo que puede dar y más de lo que le da. Ella no está diciendo no quiero hacerlo, dice ya no puedo, y eso es distinto. Habla de agotamiento, sí, pero también de una dificultad para ordenar su vida. Aquí aparece un patrón que hemos visto antes. En lugar de hablar, delegar o negociar, la solución que aparece es cortar, no reestructurar el proyecto, no cambiar dinámicas, no redefinir su rol dentro del equipo, sino salir por completo. Estoy hasta la madre de cargar con las otras personas. O sea, de que si no quiero hacer algo, no lo voy a hacer. ¡Qué pinche hueva! Háganse cargo de ustedes. Gracias. Otro momento que generó muchas críticas fue cuando Priscila decidió estudiar diseño de modas en la Universidad del Valle de México. Ella explicó que su intención era prepararse para crear una marca de ropa de tallas grandes y así contribuir a un cambio real dentro de la industria. Y creo que la idea en el fondo era buena y coherente con su discurso, pero el conflicto surgió cuando expresó su molestia porque la universidad no contaba con maniquís de tallas grandes. Llevo muchos años queriendo hacer una línea de ropa de tallas grandes, entonces me dispuse a buscar dónde estudiar diseño de modas. Desde la primera vez que llegué me pasaron por el laboratorio y güey, no tienen maniquís de tallas extra, entonces vi puros maniquís delgados. Entonces les dije, oigan, yo quisiera un maniquí de tallas grandes, o sea, a mí no me funciona venir a estudiar a hacer ropa para flacas, güey. La verdad tenía otra lista de peticiones como para tener ciertas consideraciones conmigo por ser creadora de contenido, y hoy me dijeron que todas mis peticiones, incluyendo la de los maniquís, pues no iban a poder ser, ¿no? Estar en una escuela donde no haya espacio para hacer ropa para tallas grandes, o sea, no me sirve, de verdad no me sirve. Más de lo mismo, y la puta industria sigue discriminando porque desde el sistema escolar está
está discriminando. Discriminan porque la escuela les enseñan a discriminar, les enseñan que es parte de lo que ellos tienen que hacer. Esto generó una reacción negativa, sobre todo entre personas del área de diseño, que señalaron que en las carreras de moda se trabaja con medidas estándar como base técnica y que a partir de ahí cada diseñador aprende a adaptar patrones para cualquier cuerpo, desde tallas muy pequeñas hasta muy grandes, incluso para ropa de muñecas o miniatura. Y creo que aquí lo importante no es decidir quién tiene la razón, sino entender lo que se activa emocionalmente. Para Priscila, la ausencia de maniquís de talla grande se vivió como una exclusión personal, como si incluso dentro de un espacio educativo su cuerpo siguiera sin tener un lugar. Y esto podría conectar con algo muy profundo. Cuando una persona ha vivido exclusión durante años, cualquier límite puede sentirse como un rechazo personal. En lugar de verse como esto es parte del proceso de aprendizaje, se vive como otra vez no me están considerando. El problema es que en este punto la expectativa ya no era solo aprender, sino que el entorno se adaptara completamente a su visión. Y cuando eso no ocurre, aparece la frustración y el enojo. Y aquí vuelve a aparecer el mismo patrón: dificultad para tolerar estructuras que no giran alrededor de su experiencia personal. Tanto la salida de 6 de copas como el conflicto de la universidad muestran lo mismo desde lugares distintos. Cuando un espacio deja de validar completamente su visión o a su persona, ya sea un podcast, una universidad o una amistad, la respuesta no suele ser la negociación, sino el enojo y el rompimiento. Después de todas estas situaciones, Priscila comenzaría a recibir muchos comentarios negativos y críticas en redes sociales, lo cual la llevaría a hacer un video en TikTok. Llevo dedicándome a las redes sociales, nunca había tenido que limitar las interacciones en todos mis perfiles. Nunca me había durado por tanto tiempo la ansiedad y tener incluso ataques de ansiedad, eso no es normal en mí. No había tenido la necesidad de ir al psiquiatra, de tomar antidepresivos, llorar todos los días, no maquillarme, no hacerme mi skincare, no bañarme, no lavarme los dientes, volver a fumar. Como persona gorda de toda la vida estoy acostumbrada a que me hagan bullying. Lo que no me cabe en la cabeza es cómo hay hombres, mujeres, adultos hechos y derechos que, digamos, por diferentes razones, por gorda, por feminista, porque no les gusta mi personalidad, por mis opiniones respecto a la moda de tallas grandes, se han puesto a hacer decenas y decenas de videos hablando horrible sobre mí. Y muchas de esas personas seguramente están aquí sedientas, esperando a que les dé más de ese contenido que también les ha funcionado, para seguir despedazando a una persona que no les ha hecho ningún daño, que ni les conoce. Quiero decirles que si la he estado pasando tan mal y que sí he estado tan rota, es gracias a ustedes. Cada vez que ustedes vean que hablar mal de mí les funciona, que les revienta los comentarios, que les trae millones de reproducciones, y ustedes creen que lo están haciendo cabrón, quiero que sepan que ustedes están violentándome, ustedes están participando en destruir mi salud mental, emocional y física. No. Y no te voltees al otro lado pensando que por ser figura pública esto me expongo, porque estarías usando el mismo discurso que un violador usa cuando culpa a la mujer en minifalda por provocarlo. Te lo dejo claro, se llama violencia digital y las consecuencias te las llevas en la conciencia. Y creo que aquí es importante decir algo con claridad. Recibir odio en redes, y en especial si es masivo, sí destruye la salud mental. No importa cuántos años lleves expuesto públicamente. En ese sentido, Priscila tiene razón. Está viviendo violencia digital y eso tiene consecuencias reales. Por otro lado, cuando Priscila dice, si estoy rota es por culpa de ustedes, coloca toda la responsabilidad afuera. No distingue entre crítica, análisis y odio. Todo queda dentro del mismo saco. Para ella, quien la cuestiona pasa automáticamente a ser parte del daño. Aquí no estamos viendo solo dolor, estamos viendo un patrón emocional que ya ha aparecido antes. Cada vez que algo sale mal, la explicación se construye desde el mismo lugar. El problema está completamente en los otros. Por ejemplo, en el caso del cierre de su agencia de modelaje. De acuerdo a ella, las modelos eran irresponsables. Con 6 de copas, el proyecto era demasiado exigente. El público es violento. Los creadores son oportunistas. Pareciera que nunca hay espacio para una revisión. Y honestamente creo que todos hemos estado ahí alguna vez. Yo personalmente tomaba ese lugar de que todos tenían la culpa menos yo y nunca me tomaba el tiempo para analizar si pudiera yo estar haciendo algo mal o si pudiera mejorar algunas circunstancias o mi forma de ser. A mí personalmente me tomó años de terapia y de autoanálisis para darme cuenta de ello. En este caso, por ejemplo, Priscila menciona el bullying que vivió en la infancia. Y cuando alguien crece acostumbrado al rechazo, su sistema aprende a anticipar el ataque. Y con el tiempo esa anticipación puede volverse automática. Por eso en su discurso no hay matices. Hay todos ustedes me están destruyendo. O me apoyas o me violentas. Y hay otro punto que llama la atención. Cuando ella compara la crítica pública con el discurso de un violador culpando a una mujer por su ropa. Con esa afirmación, ella está cerrando la conversación por completo. Porque si criticarla es equivalente a violencia sexual, entonces cualquier cuestionamiento queda automáticamente invalidado. De acuerdo al discurso que nos presenta, no hay forma de
de responder sin quedar del lado del agresor. Para entender lo que está pasando con Priscila, no basta con mirar solo sus errores o sus declaraciones, también hay que mirar el contexto en el que todo esto ocurre. En redes sociales, el conflicto tiende a volverse espectáculo, y aquí entra algo que hay que reconocer. Hay un placer colectivo en destruir, no siempre consciente, no siempre a propósito, pero creo que todos hemos sido partícipe de ello. Todos alguna vez hemos caído en eso, y desde ahí se justifican burlas, ataques, exageraciones y deshumanización. Y esto no significa que Priscila no tenga la responsabilidad de muchas cosas, la tiene, pero una cosa es analizar con crítica y otra muy distinta sumarse al odio. Cuando miramos toda la historia de Priscila completa, podemos notar que lo que está pasando no surge de la nada, todo está conectado. Su infancia marcada por el rechazo, un cuerpo que desde muy temprano se convirtió en motivo de vergüenza, control y dolor, todo eso va formando una herida profunda. Esa herida años después encuentra algo que parece una solución, una causa. El body positive le dio voz, pertenencia e identidad. El problema aparece cuando poco a poco lo que empezó como un mensaje positivo se convierte en un extremo. Al final esta historia no se trata solo de Priscila, se trata de qué hacemos con nuestras heridas cuando por fin tenemos una voz, de cómo usamos una causa. Entender nuestras situaciones nos permite ver cómo el dolor cuando no se sana se repite, se multiplica y se proyecta. Al final nadie llega intacto a una causa, todos llevamos heridas. La diferencia está en si las usamos para endurecernos o como oportunidad para volvernos más humanos y empáticos. Estas historias podemos utilizarlas como espejo, para revisar cómo escuchamos, cómo reaccionamos y cómo defendemos lo que creemos. Porque crecer también significa no repetir lo que alguna vez nos lastimó ni proyectarlo en otros. Pero recuerda que al final tu opinión es la más importante. ¿Y tú qué piensas? Mal de amores. No olvides hacer clic en el enlace de la descripción para obtener el descuento especial que CyberGhost VPN otorga a los usuarios de nuestro canal. Esta aplicación protegerá tus datos mientras navegas y te dará acceso total a todo el contenido bloqueado en internet por solo $2.03 al mes, totalmente libre de riesgos, así que pruébalo. Enlace en la descripción.